cubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia, Señor, pidiéndote, Padre, en el ruego de tu palabra, que seas tú usando mi vida, Señor amado, que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo, Señor, vengo yo, Señor, que de mi boca, Señor, no sea la palabra corrompida, Señor, ninguna palabra ociosa, Señor, sino toda aquella que es útil para la edificación de tu pueblo, Señor. Vengo yo, pero que sea tu Santo Espíritu hablando a cada vida y a cada corazón. Vengo declarando toda mente cautiva la obediencia de tu palabra, Dios mío, en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar. Gloria a Dios. Estaba pensando, ¿verdad? Porque conozco una persona que ya comenzó el colegio, ¿verdad? Pero cuando estaba en high school decía que iba a estudiar una cosa, y cuando ya empezó en el colegio dijo, yo no voy a cambiar lo que voy a estudiar, y está a tiempo, ¿verdad? Porque apenas va empezando este año el colegio. Pero cuando nosotros ya somos adultos, ¿verdad? Estudiamos algo, quizás tienes tu propio negocio, quizás tienes tu trabajo, que es una bendición, y a veces nosotros decimos, pues ya con tal de que ya soy lo que soy, con tal de llevar comida a mi mesa, pues yo ya me siento realizado y realizada, ¿verdad? Porque ya tienes algo de que vivir y sabes cómo trabajar y qué comer y todo eso. Pero yo estaba pensando, ok, esa es nuestra meta terrenal, pero ¿qué? Nuestra meta celestial. Si ya ahorita tú ya sabes cómo trabajar, cómo producir, cómo no morirte de hambre, cómo cruzar la calle y que no te atropellen porque ya estás despierto, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Nuestra meta espiritual. Porque la terrenal muchas veces nosotros ya sabemos, por lo menos de hambre no nos vamos a morir, porque ya sabemos trabajar. Entonces yo meditaba en esto, que aún estás a tiempo. Que aún estás a tiempo, que si en este momento habías estado pensando, Señor lo hago, Señor no lo hago, Señor no sé cuándo comenzar o por dónde comenzar, pues desde el principio. Como a veces personas me dicen, es que hoy le quisiera contar muchas cosas, pues cuéntemela, y es que no sé por dónde empezar. Pues del principio, ¿qué fue lo que es primero? Y muchos de nosotros así nos enredamos la vida. Nosotros estamos queriendo ser, pero ya te pusiste a pensar qué quieres ser. Realmente, si sabes qué quieres ser, digo, puedes decir, pues yo ya sé trabajar, tengo un trabajo estable, tengo una compañía, tengo un negocio, lo que sea de lo que tú vives, ok, ya eres. Y ahora en tu vida espiritual, porque ustedes saben que lo más importante de nosotros aquí en la tierra es descubrir nuestro llamado, es descubrir nuestro ministerio, es entender para lo que Dios nos llamó. Dice la palabra que Él nos diseñó, Él nos hizo, y Él nos hizo y se puso tan meticulosamente, tan con cuidado a mirar cómo te formaba, y Él sí sabe para lo que te hizo. Muchas veces nosotros le decimos, Señor, yo creo que esto no es para mí, yo creo que yo no lo puedo lograr hacer, pero Dios dice, sí puedes. Sí puedes, porque ¿quién te hizo? Él. Entonces, Él nos ha diseñado con un propósito. Aquí como comenzamos, recordando en la palabra de Salmo 139, que nos dice que fuimos creados de manera asombrosa, con un propósito específico. Dios nos formó con cuidado, con atención, y cada día de nuestra vida está registrado en su libro. Pero ya nos pusimos a pensar que Dios nos hizo para algo. Yo creo que sí, ¿no? Digo, a la edad que ya tenemos, no, que no. Ahora pensemos, ¿por qué no nos estamos preparando? Tenemos que hacerlo y comenzar por el principio. Estaba, ahorita que venía mi esposo manejando, empecé a hablar con el pastor de Indiana, donde voy a predicar este fin de semana,
y le mandé mensaje y estaba hablando con él, ¿verdad? Y me quedé pensando, porque cuando es un evento de aniversario llegan más pastores, llegan evangelistas, llegan maestros, llegan mucha gente que tiene sus llamados, sus ministerios, ¿verdad? Y me puse a pensar que no importa que tanta metodología use la gente, la psicología y el Espíritu Santo no tienen nada que ver. Porque hay mucha gente que va al instituto y que está graduado y tiene su doctorado, pero si uno tiene una relación activa con el Espíritu Santo, no funciona. No funciona. Y de hecho ahorita que llegué estaba platicando con el hermano Eloy y su esposa, ¿verdad? Y estábamos hablando sobre una persona que nos visitó y que Dios hizo algo y dice, entonces empezamos a hablar como, hay muchos ministros, es cierto. Entonces, ¿quién nos llamó? Porque yo les he dicho esto, que dice la palabra del Señor, que el que cree mirará la gloria de Dios. Y dice la palabra en el libro de Marcos 16, 15 a 18, no solamente nos manda a evangelizar, nos dice que nosotros vayamos, hagamos discípulos de las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden y hagan todas las cosas que están escritas. Y dice que si tú crees, echarás fuera demonios, hablarás nuevas lenguas, tomarás en las manos serpientes y escorpiones, y que con bebieres cosa mortífera no te hará daño, que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces hay una diferencia entre una iglesia que no pasa nada y una iglesia que está pasando algo, entre un ministerio que está despierto y otro que está dormido. ¿Y cuál es la diferencia? No es el papelito colgado en la pared, es la búsqueda personal de la persona que tiene con Dios. Porque miren, yo estudié, yo recuerdo que yo llegaba llorando del instituto cuando nos decían diferentes clases. Yo decía, estos maestros conocen a Dios por la letra, pero yo lo conozco de verdad. Y me sentía como hueca, como vacía, como una enseñanza más. Ya quería agarrar la última parte para ya no volver a ir a ese lugar, porque yo sentía que me estaban hablando como de un libro de historia, no de mi Dios, el Todopoderoso, el que sigue sanando, salvando, rompiendo las cadenas, liberando al cautivo, resucitando a los muertos, dándole vista a los ciegos. Y ese es el Dios que yo quiero que ustedes conozcan y el que enseñen allá afuera en el mundo. Que la gente conozca quién es tu Dios, no por lo que tú dices, sino por lo que tú haces. Que te ¿sabes qué me duele la cabeza? Pues vamos a orar por ese dolor de cabeza. Si no lo ves, no, a mí también me duele. No, tenemos, para ser un hombre, una mujer de Dios que está respaldado por Dios, ¿qué tiene que hacer esa persona? Buscar el reino de Dios y su justicia. Porque miren, un día que estábamos orando en las montañas, yo sé que quizás ya lo he dicho, pero yo estaba orando y yo estaba mirando que todo el mundo oró según, pero nadie clamó, ya había acabado el tiempo de la oración. Y de repente yo le decía, Señor, pues yo no te siento. Y yo no puedo, miren, eso es algo que yo tengo. Yo no puedo ministrar a nadie si no lo siento de parte de Dios. Así que cuando yo no hago el llamado, no va a pasar nada aunque lo haga. Y así es lo que yo les digo en el internet. Yo voy a orar por lo que Dios me dice que yo ore, porque sé que lo que Dios dice se hace, no lo que yo digo. Entonces, muchos de nosotros no hemos comprendido que somos parte de un reino, pero para primeramente que tú pertenezcas a ese reino, primero lo tienes que buscar, y ya cuando lo encuentres vas a hacer y pertenecer a ese reino. Y yo te pregunto, ¿estás buscando su reino? Todo el tiempo, todo momento. El Señor me dice en ese día que estábamos en la montaña, digo, Señor, pero yo no te siento. Y toda la gente que estaba ahí, ¿qué iba a hacer yo con todo lo que estaba ahí? No los iba a ministrar. Si yo no sentía a Dios, no sentía su respaldo, yo no los iba a tocar. Y ya me estaba llegando el tiempo a mí para que a mí me tocara orar. Y le empecé a decir, Señor, no te siento, ¿qué está pasando? Y me dijo, diles que porque ellos no claman,
que cuando yo clamo, cuando ellos claman, yo respondo. Y comencé a escuchar a él que me dijo, diles que clamen, pero así, con una voz bien fuerte. Me dijo, me lo repitió, diles que clamen. Y entonces me dice, Maribel, solamente pide que mi reino descienda a la tierra. Y cuando mi reino desciende en la tierra, en mi reino no hay enfermedad, en mi reino no hay escasez, en mi reino no hay dolor. Solamente pide que mi reino descienda a la tierra. Y entonces comprendí que no se trata de predicar del reino, se trata de vivir en el reino para que el reino ande contigo donde quiera que tú vayas. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo 6:33, porque aquí Jesús nos insta a buscar su reino y su justicia. Al hacerlo encontramos que nuestro propósito se alinea a su voluntad. Nuestra vida encuentra un verdadero significado cuando nos convertimos en colaboradores del reino. Porque ya estamos trabajando para un reino, pero ¿cómo trabajar para un reino que ni sabe cuáles son sus rights, cuáles son sus derechos? Tenemos mucho derecho, tenemos mucho poder. La iglesia es una iglesia de poder, pero si nosotros no conocemos nuestros derechos de hijos, vamos a vivir en una vida cristiana mediocre, a medias. Aquí, pero es que ¿cómo le voy a hacer? No lo estás haciendo tú, nunca lo has hecho tú, lo hace el Señor por ti. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entonces nosotros andábamos buscando las añadiduras, y las añadiduras van atrás de nosotros. ¿Y cuándo las vas a alcanzar si ellas te están buscando a ti? Entonces, si buscamos el reino del Señor y su justicia, te encuentras con las añadiduras. Pero muchas veces no lo entendemos. Vamos a Mateo 20:28. Si alguien lo tiene, que le dé lectura. Mateo 20:28. Para comenzar a trabajar para este reino, hermanos, tenemos que comenzar sirviendo a otros. Descubrir nuestro propósito al seguir el ejemplo de Jesús. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en ofrecer el rescate para los. Amén. Dice que el Hijo del Hombre, ¿a qué vino? Vino a servir. No vino a que le sirvieran. Dice que si nosotros queremos pertenecer a su reino, ¿qué tenemos que comenzar a hacer? Servir. Ahora pregúntate, yo no sé qué es lo que tú haces, pero pregúntate, ¿tú sirves en el reino de Dios o te sirves del reino de Dios? ¿Qué estás haciendo para el reino de Dios? Piénsalo. Yo no te juzgo, yo no te critico, yo no te señalo, pero piensa. ¿Te estás sirviendo de Dios o estás sirviendo a Dios? Hello, ¿hay alguien aquí conmigo? ¿En serio? Porque todo el mundo quiere, oh Dios, úsame, pero ¿sabes de dónde comienza el servirle a Dios? De que Dios primero quiere ver si le servimos a los demás. ¿Y con qué corazón lo hacemos? Vamos a Mateo 28, 19 y 20. Porque tenemos que comenzar a movernos en ese propósito. El propósito final de nuestra vida cristiana no es solamente venir a podrir una silla y morirte en una iglesia, no. Se resume en hacer discípulos en todas las naciones, que tenemos que venir aquí, prepararnos y ser enviados para que Dios nos use. Nuestra vida será plena, hermanos, cuando nosotros contribuyamos a la expansión del reino de Dios a través de la predicación del evangelio, de la enseñanza de los mandamientos. Tú contribuyes al reino de Dios cuando tú compartes el evangelio. Pero pregúntate, ¿estás contribuyendo para el reino de Dios? ¿Estás sirviendo de algo? Porque pasa que cuando una iglesia está ociosa, la iglesia se destruye. Porque la gente ya nada más sabe mucha Biblia y se sienta en la silla de los escarnecedores, el hermano, la hermana, y así. Y a juzgar y a criticar a todos. ¿Sabes por qué tienen demasiado tiempo en sus manos? Porque no están haciendo nada. Porque si estuvieran preocupados, hoy a quién le voy a llamar, hoy a quién voy a visitar, hoy a quién le voy a predicar, hoy que iré a predicar,
hoy voy a ayunar, hoy voy a desintoxicar mi alma, me voy a autoexaminar. Pero no, vivimos y vivimos y vivimos, pero le queremos servir a Dios. ¿Y cómo le vamos a servir a Dios si ni siquiera nos estamos preparando? Como yo muchas veces les digo esto, cuando yo predico, son enseñanzas. Tú puedes aprender mucho. Y no es por jactancia, porque no enseño yo sé que es el Espíritu Santo. Entonces, si tú aprendes y tú lo practicas, ¿quién se beneficia? Exacto. Yo quiero que Dios te use. Hermano, yo quiero que Dios levante a alguien aquí. No es fácil. Hay una iglesia esperando que se abra, pero hasta que alguien se levante aquí, nosotros podemos abrir otra allá. El evangelio se tiene que expandir, se tiene que salvar las almas, las familias. Pero mientras no haya nadie que quiera servirle a Dios, Dios usa los que están disponibles. Y luego los que estamos disponibles decimos que queremos y siempre no, Señor, porque no tengo tiempo. Tenemos que prepararnos. En el libro de Mateo 28, 19 y 20 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Piénsenlo, nuestra vida es plena en el Señor, o está como despiertas y dices: ¿yo como para qué voy a la iglesia? Porque tú piensas que la iglesia es aquí, pero la iglesia eres tú. ¿Cómo está tu iglesia? ¿Por qué está como está? ¿Porque Dios a ti te falló o porque tú le estás fallando a Dios? Porque muchas veces dejamos el ayuno, la oración, la lectura de la Biblia, dejamos de congregarnos y como no me acuerdo qué me estaba diciendo, y es que me dejo de congregar. La hermana Kika, estaba hablando con ella ahorita, estaba hablando con una hermana de Nuevo México y me estaba diciendo: yo me dejé de congregar y ahora me llevo porque ella es caregiver, dice, ahora me llevo hasta mis clientes, a sus pacientes, a la iglesia, así cargándolos, porque dice: yo no me quiero dejar morir espiritualmente. Cuando uno ya lo entiende, no importa lo que tenga que hacer, uno busca alimentarse. Pero ¿cómo queremos que Dios nos use cuando ni siquiera queremos alimentarnos? ¿Cómo? Es como, ok, ¿cuántos días se congregan? Pónganle que 2, ¿verdad? Si los que vienen solamente aquí 2. Y pues gloria a Dios por los que se conectan diario en las prédicas. Pero imagínense los que no, 2 días a la semana. Y ustedes saben que somos los santos del Señor, ¿verdad? Entonces, para que tú, miren, la próxima semana yo quiero hablar sobre la guerra espiritual. Y está pasando porque miren, ese demonio me la trae conmigo, pero ¿saben qué? Yo estoy pensando en que, ¿sabes por qué es el ataque, verdad? Él no ataca a cualquier gente. Pero cuando te empieza a atacar, dale gloria a Dios. Muchos dicen: ay, pastora, pero me está pasando. Gloria a Dios, yo me alegro y estás en tratamiento. ¿Por qué? Porque Dios está mirándote aquí, te suelta a los otros y ahí nada pasa sin que Dios no lo permite. Y todo lo que permite Dios es necesario. Y yo estaba pensando que en esta semana voy a comenzar a hablar sobre guerra espiritual. Y estaba pensando cómo prepararnos todos, y cuando alguien venga, nosotros ya sepamos qué trae. Hermanos, no es por jactancia, pero en la iglesia de Fresno, las hermanas están, ellas me lo llevan, y yo creo que es que no mañana. Sí, y cuando alguien va y predica en la iglesia, dice: esa persona está predicando en la carne, porque lo pueden discernir, lo pueden sentir. Pero así tenemos que estar nosotros en el Espíritu. ¿Y cómo nosotros podemos estar en el Espíritu si no nos enseñan? Y es por eso que dije: es cierto, voy a comenzar a enseñar lo de la guerra espiritual, porque estamos en un mundo de guerra espiritual activa.
y queremos los dones, queremos el ministerio, pero con el ministerio vienen los problemas. Y te puede destruir el enemigo si tú no sabes pelear, porque te tienes que mantener firme. El enemigo no está jugando a ser diablo. ¿Cuántos pueden hacer cristianos? Imagínense que nosotros 2 veces a la semana venimos y nos congregamos. Si tú comieras 2 veces a la semana, tendrías mucha energía, tendrías muchas ganas de buscar a Dios, de estar en la iglesia, ¿verdad que no? Entonces trata de alimentarte. Trata de alimentarte, alimenta tu fe para que tus miedos se mueran de hambre. Porque si no, vamos a estar ahí que, ay Señor, ¿para qué quieres que yo te sirva? Miren, el llamado de Dios se siente. Nadie te va a venir a decir a ti, tú eres. No, Dios te habla a ti y tú lo sientes. Ya cuando alguien viene y te lo confirma, pero tú ya lo sabes. ¿No les ha pasado a ustedes que cuando les damos una profecía dicen, ay, ¿cómo saben? ¿Por qué? Porque uno lo sabe, uno lo siente, tú sabes que naciste para eso. Entonces, ¿pero qué? Cuando ya lo sabes y no estás haciendo nada. ¿Qué estamos esperando? Tenemos que confiar en su plan y comenzar a soltarnos en sus manos y Señor, heme aquí, envíame a mí. Y cuando te diga, mira, quiero que vayas, Martita. Señor, no, vamos a mandar al hermano Eloy. No, dice gloria a Dios, la hermana Marta. Ya. No, es que tenemos que estar preparándonos. Es que no importa cuántos años lleves, lo que importa es tu disponibilidad. Tienes que ponerte disponible, porque ¿de qué va a servir que Dios te haya dado dones y tú no los quieres usar? Y tampoco quieres conocer el área espiritual. ¿Por qué creen que hay muchas iglesias que aunque estén llenas están muertas? ¿Porque están haciendo guerra o no la están haciendo? Porque no la hacen, porque no saben ni cómo pelear. Pero yo me he dado cuenta por qué falta mucha información sobre el lado de la guerra espiritual. ¿Por qué ustedes creen? Porque la persona que está predicando no se mueve en esa área. Entonces, ¿en cuál área se mueve? Si se supone que es el guía, un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, vamos a Proverbios 3, 5 y 6, porque tenemos que descubrir el plan de Dios. A veces descubrir nuestro propósito implica confiar en el plan soberano de Dios, incluso cuando no entendemos completamente. Aquí en Proverbios 3, 5 y 6 nos recuerda que debemos de confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no depender de nuestro propio entendimiento. Y muchos de nosotros estamos como, Señor, ¿será que tú me quieres usar a mí? ¿Estás seguro que yo? Y el Señor dice, yo te hice. ¿Qué me estás diciendo a mí? Que a ver si tú, claro que tú. Ay, Señor, pero es que yo no puedo. ¿Por qué? ¿Porque no quieres dejar el pecado? ¿Porque no te quieres disponer a someter tu carne en ayuno y oración? Porque ustedes saben que mucha gente por eso no quiere. Porque saben que es algo bien fuerte pararse en la brecha y decir, voy a decirle que no al mundo y sí a Dios. Es como les estaba diciendo el otro día que casé a los hermanos. Una vez que le dice sí a la hermana, se le cierra el menú del hermano. Ya no hay que andar viendo. Igual, ahí con Cristo es lo mismo. Una vez que le dice sí a Cristo, le dice no al diablo y sus ofertas. ¿Cuáles son las ofertas? ¿Sabes con qué engañó? Trató de engañar a Jesús. ¿Y con qué le hizo a Job? Lo mismo. ¿Qué le tocó? ¿Qué le ofreció a Jesús? Todo esto te daré si postrado me adorares. Y ese es mentiroso. Todo eso viene de él. Estaba hablando con el Hijo del Rey de Reyes y señores, ofreciéndole, hermanos, es tremendo, pero es así. El enemigo te ofrece cosas que te pertenecen por ser hija de Dios, por ser hija del reino, por ser hijo del Rey de Reyes. Entonces, dice el Señor en su palabra que Él nos ha llamado reyes y sacerdotes. ¿Ustedes conocen a un rey pobre?
Entonces, ¿qué hace un rey? Tiene autoridad. Y tú tienes autoridad, solamente que no te la crees. Tenemos autoridad. El reino de Dios se mueve cuando un rey aquí en la tierra reconoce que es hijo de Dios, que es hija de Dios, y comienza a caminar conforme al reino que pertenece. En Proverbios 3, 5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos sus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Bueno, en conclusión, descubrir nuestro propósito de nuestra vida cristiana implica una rendición total a Dios, buscar su reino, servir a otros, hacer discípulos, confiar en su plan soberano, que cada uno de nosotros, hermanos, encontremos la plenitud y el significado según el propósito divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque cada uno tenemos un plan que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Piensen, ¿ustedes en qué creen que son buenos? Digo, por ejemplo, a la hermana que limpia casas, ¿verdad? Pues sabe que es buena en eso. No le dieran más trabajo si no fuera buena en eso, no la recomendaran si no fuera buena en eso. Ok, entonces ella ya descubrió aquí en la tierra cómo vivir, cómo sobrevivir, cómo mantenerse. Ahora, nosotros, todos, yo creo que todos tienen trabajo, ¿verdad? Bueno, entonces, vives de algo, ya sabes de qué vas a vivir aquí en la tierra, y ahora piensa, ¿tú crees que es todo para ti? No. Así como nos preocupamos por lo natural, ahora tenemos que buscar lo espiritual. Y buscar lo espiritual, hermanos, es decir, yo soy de ayuno, yo soy de oración, yo soy de guerra espiritual, lo mío es la lectura. Busquen que eres bueno y comienza a servir a Dios. Hermanos, aquí hacen falta personas que le quieren servir a Dios. Hacen falta ujieres, hacen falta diáconos, hace falta hasta el pastor en este lugar. Porque yo estoy aquí, pero Dios tiene que sembrar y levantar un pastor aquí. Y yo le he dicho a las hermanas que tienen muchos años entre ¿seguirían a Los Ángeles? No, gracias. Así que no les va a tocar de otra que levantarse ustedes. Señora, háblale uno de amarillo que está por ahí. Porque allá el de verde nomás dicen que sí, pero no dice cuándo. Pero yo estoy creyéndole a Dios que de este año no pasa que Dios va a hacer algo. Yo lo creo con todo mi corazón que Dios va a hacer algo. Hermanos, de algo yo estoy segura. Dios a mí no me llamó a apacentar ovejas, sino a ser discípulos. Él me dijo, ven y enseña. Enseñanza es una cosa diferente. Y yo lo que quiero es hacer discípulos y dejar los discípulos trabajando. Ese es mi trabajo. Por poco me muero de cáncer. Dios me dio la sanidad para ser discípulos y no pienso perder el tiempo. Para eso fui llamada. Y Él me extendió la vida para que hable la verdad, para que te insta, te instruya, te redarguya, te confronte con la palabra sin miedo, sin temor, porque esta palabra no es mía. Su embrión de cada uno de ustedes vieron los ojos de Dios. Y Él los ha enviado y los ha diseñado para hacer algo. ¿Cuál es el diseño que Dios te dio a ti? ¿Ya lo descubriste? ¿Qué es lo que te llama la atención? Miren, cuando yo tenía 17, 16 años, en la escuela, en vez de buscarme a ver con quién hablaba, ya algunos andaban fumando, haciendo drogas, unos se iban por allá, yo me metía a la biblioteca de la escuela. Me metía porque en ese tiempo tener una computadora era demasiado dinero. Entonces yo me metía en la escuela y prendía la computadora de esas grandototas y me ponía a buscar predicadores, evangelistas. Y yo los escuchaba y los escuchaba y los escuchaba. Se me acababa el receso, se me acababa el break. Y yo todavía ya ahí me iban y me decían, oye, ¿tú no tienes más clases? O no, sí, sí. Y me tenía que ir porque yo sentía que eso hacía falta en la iglesia. Yo decía, Dios mío, manda un evangelista, manda un predicador, manda a alguien así que sane, que salve, que libere a la gente.
Porque yo decía, en la iglesia dicen que hay sanidades y milagros y prodigios y eso no pasa. Solamente cuando viene alguien de fuera. Pero eso a mí me llamaba la atención. ¿A ti qué te llama la atención? A lo mejor enseñar, a lo mejor leer, a lo mejor hacer guerra espiritual, porque esa es otra área. De que, bueno, vamos a ayunar y nadie quiere, pero tú sí.